Hagamos una discusión coloquial hoy domingo acerca de los planos del espacio. Hagamos un coloquio, aunque coloquio deja implícito a algunos participantes, varios participantes en una discusión académica enriquecedora. Usted tendrá la oportunidad luego de escribir debajo de este video que vamos a hacer lo que usted considere importante y que aporte a la discusión o que la refute incluso. Hablemos de los planos del espacio. A veces creo yo que la complejidad espacial del diagnóstico es el tema más complejo que tenemos y que no diferenciamos entre hipoplasia y retrognatia, o entre hiperplasia y prognatismo, o protrusión dentalveolar. Y todos estos elementos son vitales en el diagnóstico clínico de un tema que debe llamarse ortopedia maxilar, que es el símil más importante que tiene la odontología, porque también es el estudio del crecimiento del paciente desde la aparición del primer diente de leche hasta que el paciente muere. Por consiguiente, si hay un símil importante o lo más aproximado a lo que es ortopedia maxilar, es la ortopedia maxilar, es decir, el enderezamiento, el equilibrio de los huesos de la cara. Y entonces yo veo que en esta discusión a veces no diferenciamos algunas cosas. Entonces yo le voy a hablar de unos planos del espacio hoy que yo quiero que usted tenga muy presentes. Y recordemos que aquí hay una base craneana, se llama condrocráneo, que la conforman este hueso, el frontal, el etmoides, este huesito verde que se ve allá, este esfenoides que se ve acá, y este hueso occipital es la base craneana, y es la que se consolida, y al momento que se consolida, propulsa estos 14 huesos de esos 22 huesos de la cabeza. Estos 22 huesos son propulsados por la consolidación de la base craneana que tarda hasta los 16 años. Entonces hoy vamos a hablar de los planos del espacio, o del tamaño de los arcos dentales, del tamaño de las arcadas dentales, maxila y mandíbula, versus su interrelacionamiento entre sí o con respecto a la base craneana, que me da la impresión que es tal vez lo complejo de esto y lo que no nos deja avanzar. En los últimos días he hablado del desarrollo del hueso mandibular, del tamaño del hueso mandibular, qué tan grande, qué tan ancho, qué tan alto está esto, qué tan ancho, qué tan largo está. Y estoy hablando del tamaño de esta entidad llamada mandíbula, pero he notado que algunos, cuando hablo del crecimiento de la mandíbula, como que hablan es del desplazamiento de esta entidad hacia adelante. Es decir, de resolver la distorrelación de si esta mandíbula puede propulsarse. Y entonces debo aclarar que hay unos centros de desarrollo, se llaman centros de desarrollo, centros de crecimiento, que no están en los maxilares. Los centros de crecimiento de los maxilares no están en los maxilares, y esto puede confundir de antemano al estudiante. ¿Cómo así? Yo pensaría que el centro de crecimiento de los maxilares está aquí en los maxilares, pero no. Resulta que el centro de desarrollo de propulsión no. De propulsión se llamarán algún día cuando los entendamos. Yo acuño el término propulsión para referirme a esto, y me parece que hay que hablar de ello y que deben ser centros de propulsión, porque así el estudiante no se confunde cuando le hablemos de centros de crecimiento, que él asume cómo es que crecen estas entidades. Entonces yo voy a separar los planos del espacio, o le voy a contar, le voy a hablar de planos del espacio y le voy a hablar de geometría proyectiva. Este video se podría llamar también geometría proyectiva. La geometría proyectiva es una proyección geométrico-matemática que hace el cerebro humano a futuro, es una preconcepción, es un preconcebir. Preconcebir es casi adivinar, es adivinar cómo va el desarrollo de estas entidades.
Pero entremos en materia. En el espacio sideral no existe más que ancho, hondo y alto. No existen más planos del espacio en el cosmos. Pero al momento del diagnóstico existen 6 planos del espacio o tal vez 7. Y usted tendrá que decirme en este momento, no le puedo creer, si en el espacio sideral solo hay 3 planos del espacio, alto, ancho y hondo, ¿por qué podría haber 6 planos del espacio distintos al momento del análisis diagnóstico en el desarrollo del cráneo o de los maxilares? Y entonces yo le voy a contar lo siguiente. El plano transversal, para empezar con alguno, no porque sea el primero, alude la anchura, el ancho de esta entidad llamada maxila o de esta entidad llamada mandíbula, ¿cierto? Es el ancho. Es el ancho y es un plano del espacio que se llama el plano transversal. Transversal. Es un plano de tamaño. ¿Qué tan grande está la maxila? ¿Qué tan grande está la mandíbula? Pero existe también un plano vertical de tamaño, es decir, qué tanto ha crecido esta entidad en sentido vertical y esta entidad en sentido vertical, qué tanto han crecido como entidades, no que tanto se han desplazado hacia adelante o se ha venido esta entidad hacia abajo. No, estoy hablando del tamaño alveolar de estas entidades y este hueso maxilar. El tamaño, estoy hablando de tamaño. Voy en el segundo plano de tamaño, se llama el plano vertical. La altura del cuerpo, la altura de la maxila o la altura de la mandíbula, la altura que tiene que pensarnos, tiene que llevarnos también al overbite, ¿cierto? A qué tan cubierta está la mordida o qué tan descubierta está, qué tan mordida abierta hay, qué crecimiento está teniendo o no esta maxila. Existe otro plano del espacio, entonces ese otro plano, ese plano que acabamos de mencionar, es un plano de tamaño, qué tamaño están teniendo estas entidades. Pero también existe un plano que se llama el plano frontal. El plano frontal, el término frontal, que de pronto proviene de que está al frente, o de las suturas frontales o de las suturas frontales, puede provenir de las suturas frontales, o puede venir de unos receptores periodontales que acá que llaman los receptores periodontales front, aquí en el área de Mureao. La relación de esta entidad con respecto al maxilar se llama plano frontal. Y no es muy común que alguien escriba o en su discurso hable de la corrección del plano frontal, es decir, de la coincidencia o no coincidencia de las líneas medias óseas. ¿Qué tanto coinciden o qué tanto están desviadas? ¿Cómo está el plano frontal? ¿Está afectado o no está afectado? Eso se llama el plano frontal y no tiene nada que ver con el plano transversal, que es la anchura de las arcadas y que habla de un plano de tamaño, de área. Este habla de relacionamiento. Pero también existe un plano sagital de relacionamiento. ¿Qué tan atrás está esta mandíbula con respecto al maxilar? ¿O qué tan adelante está con respecto al maxilar? O de pronto, mejor, ¿qué tan atrasado está este maxilar con respecto a la relación? ¿O qué tan adelantado está este hueso maxilar? Le doy un tipcito. Los pacientes con este hueso maxilar adelantado no abundan, pero usted todavía ve conferencistas de talla internacional diciendo que la clase 2 es que tiene el maxilar adelantado. En 1983, hace 40 y casi 50 años, McNamara nos dijo que el punto A, que en las clases 2, los pacientes, las clases 2, el 98% de los pacientes tiene ya el punto A atrasado y que por consiguiente estábamos partiendo de un punto de partida irreal, ¿cierto? Y eso es cierto, este hueso maxilar.
Entonces, claro, tal vez el término clase 2 lleva a muchos a pensar y a muchos estudiantes nuevos a que, aquí hay prognatismo, el prognatismo maxilar está en extinción, está en desuso. No hay muchos pacientes con prognatismo maxilar, y si usted de pronto se encuentra uno, sépalo diferenciar de otros que de pronto no tienen ese prognatismo maxilar del que estamos hablando. Entonces, el plano sagital, de la raíz latina sagita, que significa flecha, habla del relacionamiento de estas dos entidades y también de estas dos entidades con respecto a la base craneana. Y es una cosa distinta, atento con esto, no se deje engañar, y es una cosa distinta a que el paciente tenga tenga muy largo esta arcada dental, la tenga muy larga, tenga una protrusión dentalveolar o tenga una linguoversión o tenga una lingualización o linguoversión de estos dientes y tenga un arco corto o largo. Es decir, una cosa es el interrelacionamiento, de estas entidades y otra distinta es qué tan largo está este arco o este arco, los dos arcos dentales, qué largor tienen, ¿cierto? Entonces, en esa medida, vamos entendiendo que al momento del diagnóstico hay que diferenciar esto y entender los planos por separado. Existen 3 planos de tamaño de las arcadas dentales, del área, del largo de estas entidades, que lo acabamos de enunciar, fue el último plano que enunciamos. Ahora continuaremos con uno que falta. Y una cosa es el largo de esto y otra cosa es qué tan adelante está esto con respecto a la base craneana o qué tan atrás, o qué tan adelante o qué tan atrás está esta entidad con respecto al maxilar o a la base craneana. Es decir, una cosa es el relacionamiento de estas entidades entre sí o con el maxilar y otro es su tamaño. ¿Listo? Una cosa es el ancho transversal de estas arcadas dentales y otra cosa es el relacionamiento lateral de la mandíbula con respecto al maxilar. Son cosas diferentes que deben apreciarse de manera diferente. Y nos falta tal vez un plano, que es el plano vertical, la altura facial inferior. Recordemos que estos 14 huesos del esqueleto facial, aquí hay 8 huesos que llaman el neurocráneo, de los cuales 4, los que mencioné al comienzo, o tal vez 6 si ponemos los temporales que perfectamente podrían estar ahí. De esos 8 huesos, 4 son el condrocráneo y son los que propulsan estos 14 huesos hacia adelante en unos centros que se llaman centros de desarrollo, que deberían llamarse centros de propulsión, que son los que dicen que los que deciden, los que determinan, determinan el avance de este que se llama el viscerocráneo, pero que a partir de hoy o siempre deberíamos llamarlo el esqueleto facial, 14 huesos que se propulsan a la consolidación sinostósica, al cierre de unas suturas craneanas que existen en su desarrollo hasta los 16 años, que son la sincondrosis que se van a hacer, las suturas craneanas que se van a cerrar y van a hacer sinostosis. Entonces se están conformando. Y eso está propulsando esos 14 huesos. Entonces yo quiero que entendamos que justo al momento de crecimiento y desarrollo, hay unos planos del espacio, hay unas entidades llamadas planos, si usted quiere llamarlos de otra manera y no los quiere llamar planos del espacio, quiero que sepa que son 6 entidades distintas. Si ignoramos que este proceso de crecimiento y desarrollo termina siendo el tiempo, un plano del espacio, el tiempo, su consolidación, su atrofia, su desarrollo armónico exagerado o mediocre, termina siendo un plano del espacio. Es decir, el proceso de crecimiento y desarrollo termina siendo el 7º plano del espacio. Entonces repasemos un poquito. Una cosa es el relacionamiento lateral de esta mandíbula con respecto a la maxila, donde la mandíbula puede estar desviada hacia este lado, o atento con esto, o el maxilar puede estar también desviado hacia este lado, porque ese maxilar consolida, se equilibra cuando este hueso que hay acá azul, que esas son las alas mayores del esfenoides, vive una extensión o flexión del esfenoides comandando la flexión de la base del cráneo.
Esto es un poquito complejo, por eso lo llamo geometría proyectiva. Entonces este hueso esfenoides es el que va a participar de esa propulsión según su extensión o flexión. Y aquí es donde aparece el problema, porque entonces, bueno, sigamos adelante. Entonces, esta entidad llamada hueso maxilar, son dos huesos maxilares, son pares, están propulsándose hacia adelante, es decir, y pueden estar desviados hacia un lado o hacia el otro, es decir, ese hueso esfenoides puede haber comandado el desarrollo de manera asimétrica y tener este hueso desviado hacia un lado, eso es lo que estaba argumentando. Entonces existe un plano de tamaño que se llama el plano transversal que habla la anchura y otro que habla del relacionamiento. Pero asimismo existe un plano sagital, de la raíz latina sagita, que habla del interrelacionamiento postero-anterior de estas entidades, qué tan adelante están o qué tan atrasadas están las dos o una de las dos, el relacionamiento de estas dos entidades entre sí o con respecto al condrocráneo, es decir, a la base craneana de donde se puede medir el desarrollo del esqueleto facial, otrora viscerocráneo. Pero entonces eso es un plano de interrelacionamiento, es un plano de relación. Pero si usted me habla de que hay una protrusión dentoalveolar o una linguoversión de anteros superiores, estamos hablando ya del tamaño, del largor, del largo de esta entidad o de esta entidad que puede estar afectado, el largo, el tamaño. Este video tiene un poquito de complejidad porque tiene esa geometría proyectiva que a veces creo yo que es nuestra falencia. En esa medida, una cosa es ese plano sagital de relacionamiento y otra cosa es el tamaño. Pero asimismo, existe un plano de crecimiento vertical donde este maxilar, que es el que comanda el desarrollo, está creciendo hacia abajo, hacia él. Fisiológicamente, la teoría de desarrollo más importante que tenemos se llama la teoría del servosistema de Alexander Petrovich de 1969 o 70. Habla que este hueso maxilar es el que comanda el desarrollo del viscerocráneo, se decía para entonces, y que él es el que hará la plantilla donde habitará la mandíbula, será el escenario oclusivo, la plantilla donde habitará la mandíbula. Entonces el hueso maxilar está creciendo hacia adelante y hacia abajo. Y eso va a favorecer o afectar la altura facial inferior. Pero hay otra cosa que es más dental, que es que la mandíbula está en mordida profunda o en mordida abierta y que generalmente es por crecimiento alveolar, es el crecimiento del proceso alveolar, a tal punto que no deje de consultar una cosa que yo he llamado atrapamiento mandibular, que es como esta entidad, esta mandíbula, se queda metida, cubierta, atrapada, tapada, traslapada por este hueso maxilar en su desarrollo y se queda sin la posibilidad de expresar la dinámica. Entonces esa mandíbula se queda atrapada y se atrofia todo el desarrollo. Es decir, el desarrollo lo comanda el hueso maxilar y es el que deja atrapada la mandíbula o en normorelacionamiento para que tenga dinámica, para que crezca y tenga dinámica y le ayude mancomunadamente, en mancomunidad, a propulsar estos dos huesos hacia adelante, a propulsar esto hacia adelante. O se queda la mandíbula atrapada. Si entendemos la teoría de Petrovich, este hueso es el que comanda el desarrollo del maxilar, aunque si nos salimos un poquito y estudiamos a planas, de repente estudiamos la dinámica mandibular. Lo cierto del caso es que esta entidad, llamada mandíbula, único hueso móvil de los 22 huesos de la cabeza, también participa en el desarrollo del maxilar, en el desarrollo del esqueleto facial hacia adelante, de los maxilares hacia adelante, en la medida en que esta entidad en su desarrollo haya ido a la par y no haya dejado atrapada la mandíbula o la haya dejado liberarse, porque si no tuvo parador incisal, si no tuvo cómo controlar, esta mandíbula de repente se empezará a desplazar hacia adelante, y entonces pensaremos que es que este paciente tiene prognatismo mandibular, cuando de repente lo que ocurrió fue que el hueso maxilar atrofió, liberó, no controló esta mandíbula y le soltó su dinámica, y esta mandíbula con dinámica se va a ir propulsándose hacia adelante. Alguien dirá, no, esto es genético, esto es prognatismo maxilar. Está por discutirse.
Pero en síntesis, lo que quiero decirle hoy en este video es lo siguiente. En el momento del diagnóstico existen unos planos que aluden el tamaño de estas dos entidades y otros que aluden el interrelacionamiento de estas dos entidades entre sí o con respecto a la base craneal. Eso nos debe llevar a pensar que una cosa es hipoplasia maxilar o hipoplasia mandibular y otra cosa es prognatismo. En los últimos días he hecho unos videos hablando del tamaño de la mandíbula, les repito, y veía que hablar del tamaño, del crecimiento, de la anchura, del largor de la mandíbula, parece ser que es lo mismo que hablar de su prognatismo, ¿cierto? Entonces, por esa razón me atrevo a hacer este video. Aquí estamos hablando que aquí hay 6 entidades distintas a considerar al momento del diagnóstico clínico y al momento del plan de tratamiento. El diagnóstico clínico se concatena en una especie de concomitancia con el plan de tratamiento. El diagnóstico clínico se corresponde a la inversa con el plan de tratamiento. Entonces entendamos que el diagnóstico clínico, que es un proceso absolutamente espacial, un proceso riguroso de amplia espacialidad, debe contemplar estos elementos y no confundirse, como en la discusión que tenemos en Facebook desde esta semana, tal vez hace 2 días, donde para hablar del crecimiento alveolar, se llama desarrollo alveolar, que es un tema que haremos en México el día 20, 21 y 22, un programa académico que haremos en el Hotel Mónaco en Ciudad de México los días 20, 21 y 22, que se llama el desarrollo horizontal de los maxilares. Entonces estoy tratando allá de mostrar qué es el desarrollo y se nos han ido 50 profesionales distintos a decir que no, que el hueso mandibular no puede crecer hacia adelante, no. Y entonces, aclaro, allá no se está hablando de que este hueso maxilar va a propulsarse hacia adelante como debiera llamarse, va a avanzarse como dice la literatura clínica, el avance mandibular. Allá no se está hablando de eso, allá se está hablando del tamaño de esta entidad, que en el fondo todo esto se concatena, se aparea, aunque aparea es de orden sexual, se concatenan, todos estos planos se concatenan. ¿Y dónde está el umbral para diferenciar entre uno y otro? De repente no es fácil reconocerlo y eso es lo que nos tiene confundidos y eso es lo que nos hace creer que hipoplasia es retrognatia, que protrusión es prognatismo. No, entendamos los vocablos de la literatura clínica académica y entendamos de qué es que estamos hablando. Estamos hablando hoy de unas entidades espaciales que yo llamo planos del espacio distintos, y en esas discusiones y en estos videos que hemos hecho estamos hablando de cómo se logra el desarrollo alveolar. Y esta entidad es bueno que entendamos que tiene un hueso basal que por aquí en la línea mucogingival se diferencia de pronto. ¿Cuál es el hueso alveolar? ¿Cuál es el proceso alveolar? ¿Cuál es el proceso dental? Ese sí es infalible. ¿Y cuál es el proceso basal? Aquí hay un proceso basal, un proceso alveolar y un proceso dental. Y esto puede, desde el proceso alveolar, producirse desarrollo transversal y hacia adelante mediante 2 cosas: amarre, sujeción, es decir, unas herramientas, unos métodos terapéuticos, eso que banalmente llamamos aparatos, que tienen que estar bien puestos en esta entidad, bien amarrados, bien aferrados, bien agarrados, para mediante estímulos supremamente lentos, un octavo de milímetro, un estímulo de un octavo de milímetro en la cara lingual de esta mandíbula, un estímulo de un octavo de milímetro cada 20 días, para que se produzca un crecimiento alveolar y consecuente repercusión basal. Pero ahí necesitamos saber 2 cosas que no se tienen. La primera es cómo amarrar las placas. No tenemos cómo amarrar los broches de amarre, a pesar de que son la evolución del gancho de Adam, de Phillips Adams de 1956, todavía no se establecen en la literatura clínica como broches de amarre, todavía no sabemos para qué son, todavía no se habla de ellos y todavía se ponen placas en la boca sin el más mínimo aferre, sin el más mínimo agarre, placas que el paciente habla y se caen. Entonces, mientras no exista eso,
es posible que nosotros sigamos creyendo que el crecimiento alveolar del hueso mandibular o del hueso maxilar no es posible. Ahora, hagamos esta salvedad porque me parece que en estos temas hay que discutir, muchas cosas que dejar claras. Otra cosa es la disyunción o fractura de la sutura media palatina, que se llama una expansión esquelética por protocolos de activación supremamente rápidos. Tres activaciones de un Jairas al día, 3 activaciones durante 8 días de un Jairas, de un disyuntor, de un aparato aferrado, amarrado, pegado con bandas, que tiene que activarse 3 veces al día durante 8 días para poder fracturar, para poder hialinizar los alvéolos y ferularlos en su alvéolo, ferular los dientes en su alvéolo y que no respondan a la inclinación del diente y que termine entonces al 4º día hábil fracturándose la sutura media palatina. Eso es una expansión esquelética. De eso no estamos hablando ni en la discusión que estoy defendiendo allá en Facebook, ni en este video. No estamos hablando de la disyunción, estamos hablando de la expansión alveolar. Por vuestra atención, muchas gracias.